at Nottingham. Recording is on. There we go. I will say it for the camera. Our very loved postgraduate student at the University of Nottingham, Leah Guy, who's 1 year into her PhD project, and her paper today is entitled A Case for Orality, Using Caribbean Proverbs to Investigate Labor Rebellions in Cuba and Tobago. Anybody who needs their microphone switching off, please could you make sure that you do that? And then, Leah, if there's any problems with connectivity, let me know and I will share your video presentation. Over to you. All right, thank you, Pa. I think I'm all good for now, so I'll just try and share my screen. Let's go. Window. Okay, and then I'm going to bring the presentation up to someone. Just let me know if you can see it, and then I can begin. Yep, fantastic. Yep. All right, so to start off with, my title has been introduced already, so I'll just go straight into the introduction. So I would just like to briefly expand on the second half of my title, the one that talks about Caribbean proverbs, labor rebellions, and where I'm looking at. And I'm just looking down here because I have my notes with me. So essentially, my project is a historical investigation of labor rebellions in Cuba and Tobago, which looks through the cultural lens of proverbs. The historical time frame of my project opens with the 1876 labor rebellion in Tobago that was led by workers who had migrated from Barbados, and ends with the Cuban Revolution of 1959, in which organized labor played a key role, And the references for those are there on the slide. The wider global context that the labor rebellions I'm researching falls within is called the post-emancipation period in the mid-1800s, when transatlantic slavery was legally abolished in various places. And it is important to note that not all Caribbean colonies witnessed the abolishment of slavery at the same time. Cuba was one of the last places to abolish slavery in the late 19th century, while Tobago had witnessed emancipation since 1834 or thereabouts. And another thing to recognize that, not all experiences are the same, it is equally important to recognize that not all individuals of African descent within the Caribbean were enslaved. Cuba, as we know, is located in the Northern Caribbean region, and Tobago is the sister isle of Trinidad, and together they comprise the twin island republic of Trinidad and Tobago in the Southern Caribbean. Despite the physical distance, between the two islands of Cuba and Tobago, as well as the main language difference of Spanish in Cuba and English in Tobago, it is interesting to note that labor migration is a recurring theme throughout both Cuba and Tobago's history. So the structure of my presentation is as follows. It is actually A Case for Orality is a summary of my PhD work in progress. And I've spent the past year working on various aspects of orality in my literature review. So I thought it fitting to continue the conversation here in a conference that looks at decolonizing Cuban studies. I first explain the context for using proverbs with two examples of proverbs, one from Cuba, one from Tobago. This will then be followed by an explanation, a brief one, of what orality is, then one model that has been used to describe how orality works, and then I'll present selected arguments from orality scholarship, which you can imagine there's lots there to say. And finally, I will conclude with a departing point about the value of orality. So to begin, where did the idea of using proverbs, where did it come from? Well, it's actually a combination of two things, as you see there on the slide. The first on the left is a personal interest in Caribbean proverbs as a daughter of two parents who have migrated from Tobago. And the second is actually a curiosity about Caribbean labor rebellion experiences as a historian. Labor histories from the non-English speaking Caribbean are often excluded from scholarship, which tends to focus on the 1930s Anglophone Caribbean or English-speaking Caribbean. And having learnt, or still learning, Spanish as a second language, I sought the opportunity to better understand the history of the Spanish-speaking Caribbean
and also expand existing labor rebellion history by using an everyday cultural practice, that of proverbs. What do I mean when I speak about proverbs? Well, I'm referring to those short, meaningful phrases that are purposefully injected into daily conversations to emphasize a point. So on the left here, we have a Cuban proverb that was told to me by my friend Kenya, siempre que lleve escampa. And you can correct me later on if my understanding of it is wrong. But the idea communicated by this proverb is that after a bad event, something good will happen. And it encourages whoever's being spoken to remain hopeful and optimistic. And it reminded me of the expression that we have in English, every cloud has a silver lining. The second example of a proverb comes from Tobago. And this one says, better belly bust than good food waste. The proverb means that it's much better to eat until your stomach bursts like a balloon than to waste delicious food. And it speaks to an attitude which justifies overeating because you don't want to see food wasted. And you can imagine you'll end up with quite a full stomach like our friend on the right-hand side of the slide there. Both proverbs serve as an example of the function of proverbs and what they do. Whatever the proverb is, using it excites the imagination. And it is precisely because of this vivid nature that scholars have described proverbs as an oral art. Again, all the references are provided for you there. Other scholars have emphasized that proverbs have rhyming patterns like those found in poetry. And this is certainly true of the better belly bust part of the Tobagonian proverb, and I'm sure it will be present in other Cuban proverbs too. Moore Miggins argued that Caribbean proverbs have quote-unquote a lyrical beauty that stirs the emotions just like music or poetry. And this emotional stirring is something that was echoed in scholarship that was published this year, and that work was done about the history of orality scholarship. So what people have argued from a very long period of time up until now. And so sharing these proverbs, complete with all their metaphorical imagery and the vibrant languages within, creates lasting impressions on the cultural groups that use them in their everyday lives. And it is this impression or proverb legacy in Cuba and Tobago that my study will investigate in post-emancipation labor rebellion contexts. So having talked about proverbs, what is orality? Well, I have combined several existing definitions of orality to capture what I feel best describes Caribbean proverbs. And so we have the definition here on the slide. Orality is the practice of communicating through the spoken and written word using culturally specific language. Just making sure. Okay. Now, proverbs are just one example, of such culturally specific language because the words that are used in proverbs are relevant to the culture in question. And this relevance is demonstrated in words which describe objects, animals, or food, for instance. It can also be demonstrated through cultural references of real people in popular history or characters from folktales. Altogether, because this language is culturally specific, orality continues to hold meaning for the individuals who continue to practice it in daily contexts. Now, looking at how to represent how this process of orality works, my project on labor rebellions in Cuba and Tobago rejects this polarization of orality and literacy. What do I mean? What I mean by polarization is that some scholars have preferred to emphasize the differences between the spoken word and the written word through models. Two scholars in particular, and their references are there on the slide, argued that orality is a continuum. So I've tried to capture this visually through a diagram that I will show now. So using an arrow with two ends, orality is placed on the left and literacy or writing is placed on the right. And notice that they are furthest apart from each other and they do not appear to meet at any point. Now the green boxes, or as my sister said, jade boxes, potato, potato, along the middle of the arrow represents points of interaction, where it is argued that the spoken word and the written word meet and are then represented in various ways.
And one of these representations, could be through printed proverb collections, for instance. However, this continuum model argues that although orality and literacy interact, they continue to retain and maintain their distinct characteristics. However, the practice of communicating through words, signs, and symbols has been an ongoing practice from historical periods up until now. And there was an argument made this year that all the main elements of human culture are stored and communicated across generations and between cultural groups through spoken or written words. So therefore, my project engages the fact that orality is a dynamic practice. And the reference there is just made to a previous PhD thesis that looked at orality and also spoke about the dynamic interactions rather than the polar opposite interactions of orality and literacy. And by arguing that orality is a dynamic practice, I emphasize the intimate relationship between the oral and the written word in Caribbean labor rebellion contexts. Orality is not as neatly arranged as the continuum model. Spoken and written language, do not rest at two opposite ends of a line. Rather, language is shaped by the experiences of the language users. Proverbial language also shapes and makes identities. Language is exchanged, either orally, written, printed, signs, symbols, the list can go on, through interactions with speakers from other cultural groups. This language then travels with the individual or individuals wherever their journeys carry them. And again, it then undergoes this dynamic process of exchange and transportation and adaptation as well. All right, now we come to the part of orality scholarship. And there have been some negative attitudes towards cultures who practice orality in other languages and in different ways to others. In Western perception, oral traditions have been thought of in the following ways. They've been considered unworthy of serious academic attention. They have been considered artistically underdeveloped. They've been considered crude, produced by illiterate people, and inferior to the written word. Now, these are just summaries of various scholarships. Some of the references are mentioned there on the slide for you. So some scholars credit literacy and the printed word for advancing societies and expanding human knowledge. Historical evidence of writing through surviving documents has been used to assume the superiority of some cultures above others. Walter Ong's work from 1982 about orality and literacy argued that without writing, human consciousness would not be able to achieve its full potential or quote unquote, produce other beautiful and powerful creations, end quote, in addition to the spoken word. He then further expanded his argument by saying that by arguing that it is the natural order, quote unquote, of orality to develop into the written word. And these notions of advancing societies, as well as the idea that there's this natural progression for oral practices to step aside and disappear while the printed word takes center stage, speaks to the concept of supposed crude underdeveloped societies. It was also interesting to note in the scholarship that now, in 2022, nearly 40 years later, this idea of inferior oral cultures is still upheld by some scholars. So there was an article published this year again, which contended, the references are all there on the slide for you. It contended some points among others, but I just have 3 extracts here. Literacy, quote, open quote, expanded human knowledge beyond the limits of time and space, end quote. Literacy also developed a written language which, open quote, replaced myth with history, end quote. And finally, they argued that, open quote, commerce, administration, and social activities were organized around written codes rather than pliable and unclear oral customs, end quote. So together, these extracts from Orality Scholarship are key considerations for my project on Caribbean proverbs for various reasons. In the Spanish or American colonial context in Cuba
and the English colonial context in Tobago or the British colonial context, the language and cultural practices of labourers were not valued by colonial governments. In the face of this concerted effort to devalue culture, the practice of orality remained integral to the humanity of labourers, and that was a quote taken from Susan Craig James. By continuing to use, create, adapt, and share proverbs, we can gain an understanding of how labourers constructed their own identities within the atmosphere of socio-political contestation in the post-emancipation Caribbean. In conclusion, my research is by no means the first PhD project to explore the concept of orality and its daily realities for cultural groups. In a study of labour rebellions in Cuba and Tobago, a case for orality argues that orality is a rich resource for understanding how cultural groups navigated their daily lives under labour exploitation. With the constant interaction between the spoken and the written word, Caribbean proverbs as just one form of orality are indeed valuable for showing how cultural ideas are captured, preserved, and transmitted. The assertion that the orality of non-Western cultures is inferior helps to situate how the post-emancipation cultures of labourers in Cuba and Tobago were viewed. In this way, Caribbean orality presents itself as a culturally relevant method to investigate just one aspect of Caribbean history. Thank you. Many thanks, Leah. Absolutely great. Thank you so much. Okay, and we are going on now. We'll have the questions at the end to our last paper for today. I'm going to wait for the applause. And that is from Leysi. Leysi, are you here? Jackie, I think you're probably applauding, aren't you, rather than wanting to speak. So I'm just going to ignore the hands raised. Hello, Leysi. Lovely to see you. Leysi Rubio Arevich, bringing us forward in time, right through to contemporary Cuba. And her paper today is entitled Podcasting in Cuba, Mapping Sound Narratives, Podcasting Communities, and the Contemporary Storytelling of an Island. Muchas gracias. Over to you, Leysi. Thank you. Hola a todos. Mi nombre es Leysi Rubio, soy candidata a doctorado en la Dublin City University y bueno, hoy les estoy presentando una aproximación al podcasting en Cuba desde historias sonoras, los podcasts y sus comunidades y la narrativa contemporánea de una isla. Es solo una primera mirada a la investigación que estoy haciendo. Entro ahora en mi segundo año y bueno, espero sus comentarios y preguntas. Voy a intentar compartir pantalla. Me dicen si... No sé si pueden ver. Sí, se ve. Se ve. Y gracias, Leah, por la presentación. Bueno, ¿qué es podcasting? La definición de podcasting ha evolucionado desde una mirada técnica por el año 2004, donde se asociaba principalmente a tres tecnologías. Primero, compresión de audio, lo que conocemos como archivos MP3. Después, el uso de redes virtuales de punto a punto a escala global, lo que viene siendo Internet. Y un sistema de sindicación de contenido de suscripción que conocemos como RSS, que es básicamente un archivo, se aloja en una plataforma y luego se notifica al usuario que en dependencia de las preferencias recibirá o se descarga automáticamente el archivo en su dispositivo de navegación. De esta definición, que parte de la sindicación de archivos, sobre todo asociado al iPod, por eso viene de podcast, llegamos a entender el podcasting como un fenómeno cultural hoy día. Los podcasts, bueno, ¿qué es un podcast? Sigue siendo una pregunta recurrente en estudios de comunicación. Es un formato en evolución, es un desafío a la naturaleza de la radio tradicional, sin todavía tener una definición propia o todavía descubriendo su propia definición y sus propios límites o sus propias capacidades, yo diría, en vez de límites, capacidades.
la intimidad que se comparte, que se crea y se expande a través del sonido y la elección consciente de qué estamos escuchando, cómo lo estamos escuchando y cuándo lo estamos escuchando. Esa elección consciente y activa del usuario al elegir escuchar un podcast ofrece en medio la posibilidad de crear comunidades de escucha o comunidades de interés compartido, como comenta Richard Berry, catedrático británico, profesor de la Universidad de Sunderland. Entonces, ¿por qué continúan los estudios de comunicación poniendo su interés en este nuevo medio? Precisamente porque sigue siendo un formato, como decía, en evolución, que está mediado por procesos tecnológicos, pero además que se reconfigura a partir de incentivos comerciales en casi todo el mundo y sus capacidades y riesgos impuestos por las plataformas donde se alojan, se divulgan y se distribuyen y se consumen estos contenidos. Por ejemplo, hoy día, según un estudio Nielsen de Podcasting Today, revela que el número de podcasts y episodios han aumentado en un 200% en tan solo 2 años. Estamos hablando de más de 2 millones de podcasts con más de 92 millones de usuarios. ¿Por qué estudiar entonces este fenómeno en Cuba? Y menciono algunas particularidades. Durante la primera etapa de la pandemia en Cuba hubo un boom de nuevos podcasts, con la aparición de más de 100 podcasts en un periodo de menos de 6 meses. Muchos de esos podcasts desaparecieron luego de los primeros episodios y algunos sí continuaron y lograron trazar una estrategia de contenido y hoy son podcasts bien consolidados dentro de la audiencia cubana. La variedad de actores sociales detrás de los podcasts que surgieron durante este periodo específico de pandemia, hablemos del año 2020, es muy interesante y les enseñaré un poco más adelante cómo es la composición de actores sociales detrás de estos podcasts, y hablamos de medios de comunicación, instituciones religiosas, emprendimientos, personas que tienen entrenamiento y conocimiento tecnológico y conocimiento de comunicación para realizar una narrativa sonora, y también personas sin ese conocimiento profesional que también sintieron la necesidad o el deseo de crear su propio podcast. Paralelo a este crecimiento del fenómeno de podcast en Cuba, se desarrollan comunidades en torno a estos podcasts, comunidades de escucha que como cualquier medio de comunicación o como cualquier formato, también crea y recrea sentido de pertenencia, sentido de comunidad, y en dependencia de la estrategia comunicativa de cada creador, digamos, empieza a crear un nicho en torno a esa narrativa, un nicho que puede ser puramente oral o que puede trascender el espacio de la oralidad a un mundo transmedial que puede envolver, digamos, intercambios presenciales e incluso a niveles más avanzados, procesos de co-creación, que es otro de mis principales intereses mirando a esta comunidad de podcast en Cuba. Y como último punto, la idea de que esta red de diversas voces que no están reguladas porque se encuentran dispersas a lo largo de disímiles plataformas y que además no tienen una cohesión como comunidad todavía, o no se ha dado hasta el momento, a excepción de nuclearse en una sola plataforma, de la que también hablaremos, sigue siendo un eco, o se concibe como un eco de la narrativa contemporánea de la nación cubana hoy día. Si escuchamos diferentes podcasts, tendremos una idea de cómo se escucha hoy Cuba, y ayer hablaban de la Cuba profunda, y yo creo que el fenómeno de podcast en Cuba refleja y se hace eco de esa misma Cuba profunda. Desde el año 2000, Cuba viene informatizando y tratando de impulsar un programa de informatización de la sociedad con la introducción de tecnologías digitales, por supuesto limitada por el impacto del bloqueo norteamericano. Y no es hasta 2018 que con la apertura masiva del acceso a Internet desde los dispositivos móviles aparecen ilimitadas posibilidades de creación de contenido, así como la aparición de un nuevo escenario de narrativas sonoras. No significa que no existieran podcasts antes en Cuba, sí existían, desde medios, por ejemplo, como Cuba Debate, pero hubo sí una aparición riquísima de podcasts, sobre todo a partir del año 2020. Creo que ha habido un aprendizaje muy pasito a pasito de cómo crear un podcast y sobre todo de
las posibilidades que envuelven a este formato y a este medio. Por tanto, esta investigación representa un acercamiento a cómo se escucha Cuba, pero también a cómo Cuba escucha en un contexto social, político, económico muy específico, que también está mediado por oportunidades y desafíos tecnológicos. ¿Qué distingue entonces a la podcastfera cubana? Esto que parece una tabla de elementos químicos ha sido la forma que he encontrado, al menos en esta primera etapa de mi investigación, de ir haciendo este mapeo de podcast en Cuba. Los colores no tienen un significado especial, pero intenta separar al menos los podcasts que se están realizando en Cuba, otros que identifica que se producen fuera de Cuba, pero que su contenido sí está dirigido a una audiencia cubana, algunos que se producen entre Cuba y Estados Unidos y otros que, bueno, van apareciendo poco a poco, precisamente por esa ausencia de cohesión o la no existencia de una plataforma que de alguna forma permita ese núcleo de podcast en Cuba. Decía que distingue a la podcastfera cubana en el año 2020 el acceso cubano, y esto es un elemento importante, parece muy obvio, pero es importante recalcarlo. El consumo de podcast en el mundo está marcado por el acceso tecnológico. En Cuba, a partir incluso en el año 2020, el acceso a Internet todavía continuaba siendo un servicio caro para un alto porcentaje de la población. Por tanto, producir y consumir podcast en Cuba representaba y aún representa una inversión activa y consciente de tiempo y recursos económicos individuales. Si uno está en otro lugar del mundo, tal vez uno consume su podcast mientras viaja en transporte público y muchas veces la guagua tiene conexión Wi-Fi y uno no tiene que invertir su conectividad o su paquete de datos en eso. En Cuba no. Por tanto, la elección, que de por sí es muy individual y muy consciente en torno a la escucha de podcast en Cuba, es un elemento importante de resaltar. Y en segundo lugar, Cuba se encuentra aún en sus primeros pasos hacia una cultura de publicidad, de marketing asociada al sector comercial, a negocios, principalmente en el sector privado de la economía, pero se traduce en que la mayoría de los podcasts que he mapeado hasta el momento, que han sido identificados, enfocan sus narrativas con un fin comunicativo y no necesariamente lucrativo. Por ello, y también está mediado porque muchas plataformas limitan el pago a los creadores cubanos por el mismo tema del bloqueo. Algunas plataformas se encuentran bloqueadas para Cuba, y digo plataformas, por ejemplo, como Spotify, que están bloqueadas para Cuba. Por ello, monetizar y ganar patrocinadores no resulta, o al menos no ha resultado hasta el momento, una prioridad para la mayoría de los podcasters cubanos. Y la ausencia de publicidad enfatiza el carácter comunicativo de estos podcasts, cuyo contenido, lejos de tener como principal intención crear ganancias, aspira a crear y articular comunidades a través de estructuras narrativas y procesos de participación y co-creación en una instancia superior. Por ello, una de las preguntas menciono CubaPod, antes de pasar a la pregunta de investigación. CubaPod fue desde marzo de 2020 hasta octubre de 2021 una plataforma cubana de podcasting. Fue el resultado de un emprendimiento de Carlos Lugones, que por este periodo de tiempo logró ser un espacio como un directorio de podcasts cubanos. Sirvió para dar cohesión de alguna forma y para incentivar a los nuevos podcasters a incluirse y a registrarse dentro de este directorio, y que lamentablemente cierra en octubre de 2021 por falta de recursos económicos y lamentablemente se perdió. Una iniciativa que estaba dando mucha visibilidad y creando un networking y un intercambio de saberes, de conocimiento, incluso un impulso a seguir creando, pero lamentablemente cerró. Ojalá en algún momento reabra como servicio. Incluyo también su correlación con Telegram, porque Telegram pasa a jugar un papel importante, es uno de esos espacios donde se nuclean podcasts cubanos, que también es una particularidad de la podcastfera cubana. Si me paso de tiempo, por favor, profe Pai me avisa y cerramos. Como te quedan 10 minutos, Leysi. Perfecto. Entonces, ¿cómo
emergen o cómo surgen las comunidades en torno a los podcasts cubanos durante el periodo 2018-2022. La pregunta, por supuesto, me lleva a realizar una primera aproximación a la podcastfera cubana y con la guía desde una mirada etnográfica, porque como investigadores siempre nos enfrentamos al contenido desde nuestras propias percepciones, nuestro propio bagaje de conocimiento y por supuesto, valores culturales que ya tenemos aprendidos. Y por ello también lleva un proceso de reflexión que empieza en la identificación del contenido, pero también en la escucha de algo, de una narrativa como un podcast. De ahí que me apoyo en las etapas que describen Lundström y Lundström sobre la etnografía del podcast. En un primer momento, explorar abierta e inductivamente llevó a realizar un mapeo inicial del paisaje cubano de podcast con la idea de luego seleccionar la muestra a partir de la cual realizaré el análisis y que lleve y encontrar los hallazgos del problema de investigación. Mencionaba Cuba porque fue un punto de partida importante. Carlos Lugones accedió a compartir una base de datos conmigo con la relación de podcast y los enlaces a su suscripción de RCS, y a partir de esta primera información empecé a agregar campos de metadatos, incluyendo, por ejemplo, la descripción ofrecida por el podcast en sus redes sociales, fecha del primer episodio, el número de episodios, enlaces a sus plataformas, actores sociales, productores o actores sociales detrás de la realización de podcasts, prácticas co-creativas del SISTIN, así como otros elementos de interés. La base de datos tiene hoy más de 170 podcasts identificados a través de disímiles plataformas. ¿Y por qué menciono disímiles? Porque hay podcasts que están alojados en plataformas de consumo de podcast como Google Podcast, pero hay otros que están alojados en una página web, hay otros que solamente están alojados en canales de Telegram, y de alguna forma se van conectando unos con otros en dependencia de qué actor social está detrás de la realización de esta narrativa. De ahí que surjan más preguntas como qué estructuras narrativas se despliegan en estos podcasts, quiénes están produciendo los episodios, qué temáticas prevalecen, cómo y dónde comparten el contenido y cómo y dónde articulan sus comunidades. Este proceso de documentación ofrece un acercamiento a las complejas redes sociales articuladas en un universo de podcast en particular, como citan Lundström y Lundström. Este mapeo de actores sociales, y aquí están viendo, por ejemplo, cómo vemos medios como Cuba Debate, que desarrollan o han desarrollado diferentes podcasts a lo largo de este periodo de tiempo. La asociación En Manos Ahí, ediciones literarias, otros medios de comunicación asociados al Estado como Alma Mater o Juventud Rebelde, o la Facultad de Comunicación, que juega aquí un papel muy importante, y como por ejemplo se dan otros actores sociales que pueden ser emprendimientos o simplemente personas que tenían otros medios de comunicación independientes, unos que surgen precisamente de la idea de Cuba Pod, y cómo se van articulando unos podcasts con otros o unos creadores con otros, porque también se da eso como una práctica común dentro del fenómeno del podcasting, la creación de comunidades dentro de los mismos podcasters, pero bueno, no hay tiempo para discutir eso. De ahí que tengamos diversidad de actores sociales detrás de los podcasts, incluyendo medios de comunicación, marcas de moda, emprendedores, instituciones religiosas. Hay toda una comunidad cubana muy viva y muy activa detrás de estos podcasts. Por ello, no solamente con este mapeo, que es la etapa inicial de mi investigación, también el estudio propone realizar entrevistas semiestructuradas a podcasters cubanos, así como a miembros de comunidades asociadas a estos podcasts, así como realizar un análisis semántico o temático para identificar temas y patrones en la información recolectada en las entrevistas, con el objetivo de resumir y, por supuesto, interpretar la información, así como traducirla en los resultados y hallazgos de la investigación. Quisiera mencionar muy rápido otras dos preguntas que también están asociadas a mi proyecto, y es cómo se revela el concepto de comunidad a través de la narrativa en el podcasting en Cuba, y
menciono rápidamente 3 podcasts: El Enjambre, que es del toque, un podcast que tiene una gran comunidad, no solamente en Cuba, sino también en la diáspora cubana, y reproduce de alguna forma una estructura narrativa radial de la radio cubana, con secciones, con 3 presentadores, que suena más a un programa de radio en internet, sin haber, a pesar de la audiencia que tienen, sin haber roto o sin haber trascendido el espacio radial a un espacio transmedial. Luego tenemos Píldoras de Buen Idioma, es un podcast creado por Cristian Martínez. Cuando creó el podcast era estudiante de la Facultad de Comunicación. Está alojado en Telegram, tiene más de 7.000 seguidores y es una experiencia transmedial. Es un podcast, pero también es un blog, y dedica su contenido principalmente a las recomendaciones lingüísticas y a cómo mejorar tu gramática y el uso correcto del español. Cristian ha creado este podcast como núcleo de esta experiencia transmedia, donde tiene juegos de participación, quiz, y hay una retroalimentación activa de los oyentes, incluso en la decisión de hacia dónde va el próximo episodio del podcast. Y luego tenemos El Valle como un podcast tecnológico. La tecnología destaca dentro de las temáticas principales que se han desarrollado en la podcastfera, y sigue siendo importante notarlo. Luego, cómo se manifiesta el concepto de comunidad a través de la co-creación en el podcasting en Cuba. 3 ejemplos rápidos: el buzón de voz de Clandestina. Clandestina es una marca de diseño cubana que durante la pandemia decidió crear este podcast, igual sin una estructura preconcebida, donde invitaba a su comunidad de clientes, a su comunidad en sus redes sociales, a contribuir y a crear en colectivo su experiencia de la pandemia a partir de mensajes de voz. Luego tenemos Lecturas al Oído, también otra iniciativa del toque, donde invitaba a sus lectores a leer con su propia voz sus poemas o pasajes literarios preferidos. Y luego Los Cuentos de Mami Dela, que sale de la narrativa, una iniciativa que también trae múltiples voces a crear este espacio creativo, enriquecedor, a partir de la iniciativa y digamos, el talento literario de todos los que participaron. Reforzando la idea de narrativa, transmedia y co-creación. El podcast o el podcasting continúa siendo un medio, o se crece como un medio comunicativo que es una manifestación de la identidad, no solamente individual, sino también una identidad colectiva, porque articula narrativas que pueden ser muy íntimas, y precisamente por el hecho de ser tan íntimas reflejan identidades colectivas. Un formato que se construye en un espacio muy horizontal, y bueno, por supuesto que también preserva la huella sonora de cada país, y no es diferente en Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. Mil gracias, Leysi. Bueno, aplauso. Excelente. Entonces, es la última sesión del día. Ya sé que estamos cansados, pero yo creo que o Miriam quiere hacer una pregunta o está aplaudiendo. Creo que está aplaudiendo. Jackie, Eloise, o quieren hacer preguntas o están aplaudiendo, no sabemos muy bien. This time a question. Question, Eloise. Go for it. Enjoy. Oh, am I going ahead? Go ahead, please do. Oh, I just wanted to say to Leah, I just cannot wait to see your research. I think this is a fascinating project, and I eagerly look forward to it. I'm very happy to see that so much research now is on various forms of orality, and I'm very happy that I did a great deal of my research in oral history interviewing, which I'm still working up. But I'm very pleased with this, and I'm also very surprised at the how big the podcasting is in Cuba. Just a short comment on that. I'm very
haven't even been on the island for 3 years, since before COVID. So both of your papers were very interesting. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Eloise. There's Jackie, you have your hand up. Do you have a question, or are you just clapping permanently? And it's fine if you are. Or have you just gone? No, Jackie will be there, but maybe clapping permanently. In the meantime, in the chat, Miriam says, Leysi, ¿puedes conocer la edad de los consumidores y los productores de podcast? No, como no existe todavía un directorio que permita tener o agrupar esa información, sí tendría que ser de manera muy individual. Por eso la oportunidad de tener un espacio como CubaPod se volvía necesario, porque solamente con la descripción de quiénes están detrás del podcast, quiénes están articulando estas narrativas, uno ya tiene una idea de, al menos de qué audiencia intentan alcanzar y quiénes son sus potenciales consumidores. Pero no hay forma de saber. Y lo otro es que como se alojan en diferentes plataformas, es una especie de persecución linda, pero es persecución porque tienes que identificar quién está alojado dónde y tratar de conectar todos los espacios, porque algunos usan redes sociales, pero otros se enfocan mucho en su comunidad y entonces es más difícil aglomerarlos en un solo espacio. So I'm not sure about Jackie. I think Jackie may just have a permanent hand raised. So I'm going to take advantage because it's that time of the day where I'm going to take advantage. So both of you, I'm just looking at the parallels between the two. When we put you two together in the same panel, I hadn't quite realized that there'd be as many parallels as there are. So I'm going to ask a couple of questions that I think are appropriate for both of you. Leysi, you used the phrase crear comunidades a través de estructuras narrativas. So using narrative, I think it's fascinating. And actually, it may apply to Anya, Maria de Los Angeles, and also Dina, how narrative creates communities. So maybe both of you could just say a little bit about that. And then a question, because what Leah's putting forward very clearly is the decolonizing aspect of her project, which is not to have a hierarchy of types of communication, and certainly not to see these things as mutually exclusive. So a question specifically for you, Leysi, because I think Leah is answering it in her work. How is podcasting received in terms of the cultural hierarchies in Cuba? And can we consider it a form of orality, or is it something as hybrid and mixed and varied as what Leah is saying with her Proverbs? So in any order, or whoever wants to go first, go for it. No, you can go, Leah. Oh, no, you can. What was your first question, Pa? My first question was about the narrative. So Leysi said, crear comunidades a través de estructuras narrativas. Just how you react to that at this stage, that's all. I don't need you to talk at length about it. Según mi experiencia como consumidora de podcast, y siento que es una de los principales elementos que crean sentido de pertenencia, sentido de lealtad y sobre todo sentido de contribución, porque uno siente que tiene que contribuir, y ahí es donde yo creo que se forja uno de los principales lazos de lo que concebimos como comunidad, es precisamente en la narrativa. No es un espacio donde un locutor se sienta a decir lo que piensa sin pensar en quién lo va a escuchar. La narrativa lleva no es una fórmula, pero sí lleva un entendimiento de la comunicación, de cómo contamos las historias, de qué recursos utilizamos, de entender que una historia no es solamente palabras, de que tiene que haber una profundidad, un chequeo de datos y que además tiene que ser personal o encontrar una forma un poco más transmedial, que se nutra no solamente de la experiencia propia, sino de la experiencia de otros. De ahí que otras personas lleguen a sentir ese sentido de pertenencia o de fidelidad o de que quieran escucharte e incluso ser parte de la experiencia. So you're talking about private spaces, you're talking about intimacy, you've used those words. And I think that's really fascinating. Leah, do you want to just respond to that?
Yeah, I was going to say that even though Proverbs are not, I don't know, can they be classed as narratives? Who knows? But without them being the narratives like what Leysi and Dina and Anya were talking about, I do believe that the Proverbs themselves, they say things without saying things. So by them being this type of not an obvious, language that you would hear in the podcast for, a range of topics, they capture these specific moments or these specific lessons that are then used and passed through. And then in that way, understanding what the proverb is, the meaning, who's saying it, where it's being used, if it's being used in the same way by certain people, especially for the context of the labor rebellions, in that way, it becomes a narrative in itself or a type of form of storytelling. So I guess that's how it can link to that aspect. Incluso en el caso de Leah, un proverbio es una narrativa compartida, es una narrativa heredada, es un signo de identidad que se hereda culturalmente. Exactly. Así que voy a suprimir mi pregunta porque hay dos comentarios aquí. Jackie, question for Leah. Have you looked at the orality through ballads of musical expression? We have talked about this in supervision, haven't we? Yeah. Or rather, is there any indication this might be evident? Apologies if I mentioned that. That's fine. Okay. Do you want to just quickly respond and then we'll go on again to Rosa's question? Yes, Jackie, we certainly have looked at that in my supervisions, and there was the presentation early this year, one of the Cuba seminar series, by that lady who I can't even remember her name, excuse me, but she was looking at identity or women in Cuba or Black women in Cuba. Takara Brunson. Yes, Takara Brunson's paper. And in that one of the questions that I did ask at the end, I said, in the papers or the research that you found on these specific figures, were there any poetry or songs or anything? And her answer to that was yes. There were loads of songs, loads of musical sources that are there to be unearthed. And as you can imagine, the same instance in Tobago as well. So that is upcoming. And one more question in the chat, Leah, and then maybe if we have time, I'll ask Leysi another question, or maybe somebody else has one. So Rosa says, Leah, I didn't see that clearly in your presentation. Are you utilizing the decolonial body of literature from Africa and thinking that the other orality is also important for traditions and cultures where the heritage is mainly by the word? How the proverbs capture culture and science from everyday life that is more related to the experience of people in difference with the written words and colonial languages? So I would say, am I using decolonial body of literature from Africa? So I think really the African roots. Yes, I am. The languages in particular is the language that I'm looking at. So I'll say yes. I say that because there are some Spanish words that appear in parlance in Trinidad and in the island of Tobago. So even though it's one government, two islands, two different accents, and also two different ways and creoles of speaking. So you have some Spanish words that appear in each of Trinidadian and Tobagonian Creole. And then again, it's interesting to hear how the words are attributed to food, how they are in Spanish, how they are then referred to in local speak in Tobago. So yes, I am, but not necessarily through the literature, but through the words and tracing, trying to, if I can, where the words may have come from and seeing how they've been used in Tobago, how they've been used in Cuba, and just tracing that journey throughout the period, the historical period that I mentioned. Okay, so Jean's asking a similar question to mine. So let's have Jean's question. Leysi, how significant do you think the podcasts are in comparison with other media? Mine was more about orality literacy, but a more general question about where it fits in the media landscape. A pesar de que reconozco que hubo un boom y que todavía se consolida como medio en Cuba, sí es importante desde la idea de que abre un horizonte de sonoro que estaba regulado y que resultaba mucho más desconocido hasta ahora. Tenemos múltiples realidades, múltiples Cubas siendo contadas a la vez. Aunque no tenga tal vez, digamos, el impacto o el alcance que pueden tener determinados medios de comunicación, sí es significativo desde un punto de vista de entender qué escucha y cómo se escucha hoy Cuba, contada desde disímiles voces. Además de la posibilidad de
crear nuevas narrativas que plasmen la realidad y que sirvan de archivo sonoro de la sociedad, de cómo se cuenta este periodo contemporáneo de la Cuba actual. Sin los podcasts para mí sería incompleto. Gracias, Leysi. I'm thinking we probably are running out of steam. Thank you both for doing what they call the graveyard shift, the very last one. Thank you, especially. It's been really, really interesting. I'm just going to say now while we're recording, Delio's here. I'm not sure if he can hear us, but he's been here for the afternoon, which is just fabulous. So from La Cuba Profunda, Delio, te voy a mandar Leah para que vaya al Museo de la Lucha Obrera y que vaya al archivo histórico para ver qué hay en cuestiones de cultura popular. Ahí está Delio, la vas a ver por ahí. Buenas tardes. Sí, con mucho gusto acogeremos a aquellos que quieran venir hasta este espacio de la Cuba Profunda para aprender sobre estas visiones diferentes, estas historias íntimas y compartidas también. Y un pequeño comentario. Hace unos días veíamos un programa de Vivir del Cuento y en el cual penaban al grupo que estaba allí porque había entrado sin permiso al taller de grabaciones de la radio. Y evidentemente todo lo intermedial, ya sea Internet, ha producido una democratización absoluta para viabilizar una comprensión más exacta de la historia y la cultura de Cuba desde toda su amplitud. A mí me viene a la mente, recuerdo un amigo alemán que vino a hacer una investigación sobre las milicias nacionales revolucionarias en Manzanillo, porque el archivo es el único archivo en Cuba que tiene un fondo vinculado con las milicias nacionales revolucionarias. Y lo llevé a la radio y pasamos allí. Bueno, cuando salimos de la radio buscaron al CBP, buscaron a todo el mundo, porque cómo es que había pasado ese alemán allí a hablar sobre la historia de las milicias nacionales revolucionarias en Manzanillo sin que hubiera sido autorizado. Y entonces la presencia del podcast, la presencia de Facebook, etcétera, etcétera, democratiza al infinitum una posibilidad que hasta el momento estaba vedada para estos espacios, no solo de la Cuba Profunda, sino también de otros que por una u otra razón no podían acceder a estos espacios canonizados, ya sea de publicaciones seriadas, publicaciones radiales o televisivas. Muchas gracias, Delio. And on that note, I think we're going to say hasta mañana. So mañana, el último día, thank you both, Leah and Leysi. Mañana, el último día, tenemos 2 sesiones de Miriam Palacios y de Chiara Cochetti sobre conocimiento científico en Cuba y después un panel que viene desde Holguín. Anya, otra vez, Aida y Maribetsi sobre otras Cubas narrativas desde los márgenes. Entonces ya tenemos un enfoque. Yuliuba no está. La última persona tiene dengue. Entonces son cosas que pasan. Y para terminar todo, tenemos la tercera conferencia magistral, que es de Michelle Torres Corona. Y vamos a terminar, si estamos vivos todavía, creo que vamos a estar vivos todavía, con un pequeño brindis. Gracias a todos. Ha sido otro día muy interesante. Gracias a todos. Como sabemos, van saliendo temas que tenemos en común, temas que se van repitiendo. Siempre es un placer tener este tiempo tan intenso y tan inmerso en lo que es la Cuba en todas sus dimensiones. Entonces, hasta mañana a todos. Descansen bien, coman bien y nos vemos mañana.